Inesperado gesto de un empresario transforma la vida de una madre limpiadora y su hija. ¡Increíble! Rosa siempre había escuchado hablar de la lucha diaria de muchas madres como ella, que levantan la cara ante la adversidad, haciendo malabares entre el trabajo y la crianza. A los 45 años, su vida era un viaje de esfuerzo incesante. Cada mañana, cuando la ciudad aún dormía, ella se levantaba antes del amanecer. Con su uniforme de limpiadora, tomaba el transporte hacia las oficinas de una próspera empresa de tecnología en el corazón de la Ciudad de México. Su objetivo, construir un futuro mejor para su hija, Sofía. Sofía, con solo 14 años, destacaba en su escuela secundaria. A pesar de vivir rodeada de un barrio humilde, su brillantez era como un faro que iluminaba el mundo de Rosa. Pero la presión por sobresalir se hacía cada vez más pesada. Rosa sentía como esos sueños se convertían en una espada de doble filo. Deseaba que su hija alcanzara todas sus metas, pero las dificultades económicas empezaban a desenmascarar la cruda realidad. Cada vez que recibía boletas, el miedo se instalaba en su pecho. ¿La vería defraudar su esfuerzo? Mientras limpiaba las oficinas a las que llegaba cada día, las conversaciones entre ejecutivos resonaban como ecos en su mente. Todo parecía brillante, en contraste con su día a día. Un día conoció a Javier, el joven empresario que había tomado el control del lugar. Al principio él parecía indiferente a la labor que Rosa realizaba. Sin embargo, todo cambió cuando escuchó a Sofía hablar de sus aspiraciones en una charla casual. Las palabras del adolescente, llenas de sueños, tocaron resonancias en su corazón que nunca había considerado. «Increíble. ¿Quiere estudiar en una facultad de renombre?», pensó Javier, mientras se debatía entre el amor por su trabajo y la posible admiración que sentía por la madre y la hija. Pero el peso de ofrecer una beca lo paralizaba. Los miedos lo asaltaron. ¿Se vería como un salvador? ¿Se convertiría en un blanco de críticas por ayudar a quienes, en sus ojos, eran simplemente más pobres? La noche siguiente, Rosa recorrería un laberinto de emociones. La tensión fue palpable entre ella y Sofía. La propuesta pendía en el aire como un espectro que no se atrevía a manifestarse. ¿Debemos aceptar esta ayuda? Esa pregunta se repetía en su mente, sin respuesta. Mientras su hija soñaba con un futuro que podría ser glorioso, Rosa se sentía atrapada entre el orgullo de brindarles a su hija lo mejor y el temor de que esa ayuda la condenara a depender de alguien más. La lucha interna quebraba su ser. Había trabajado incansablemente para fomentar la autonomía de Sofía, como una defensa contra la dura realidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sofía, entre risas y lágrimas, se debatía entre el entusiasmo por la oportunidad y el miedo a que sería vista como una beneficiada. Las discusiones se tornaban cada vez más intensas, la casa se convertía en un campo de batalla emocional. Sus gritos resonaban en las paredes, cada pelea cargaba la angustia de los últimos años. Había una verdad maldita en su situación, el sacrificio parecía estar al borde del precipicio. Cuando Javier finalmente se presentó para revelar la oferta, el aire se cargó de una tensión insoportable. La revelación abría la puerta a un futuro resplandeciente, pero el sentido de culpa y la angustia por ser juzgadas flotaban como sombras sobre sus cabezas. Rosa, temerosa de perder su fortaleza, contemplaba la posibilidad de que todo cambiara, no solo su situación, sino la esencia misma de su vínculo con Sofía. Justo en ese momento, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. ¿Sería el principio de una transformación que pudiera cambiarlo todo? Las palabras hirvieron en su mente, y las decisiones aún estaban por tomar. Rosa se quedó paralizada, el sonido del teléfono resonando en la pequeña sala, como un latido en un momento de silencio. Su mano temblaba al recoger el dispositivo. Miró a Sofía, cuyas cejas estaban fruncidas en preocupación, como si el futuro de ambas dependiera del estado de ese minuto. La voz del otro lado era familiar, era don Manuel, un antiguo compañero de trabajo. Su tono sonó un poco diferente esta vez, como si traía consigo una carga adicional. «Hola, Rosa, ¿cómo estás?
Quería saber si has pensado en lo que hablábamos el otro día, comenzó don Manuel, sin rodeos. Rosa sintió que un torrente de emociones se apoderaba de ella, el bombardeo de recuerdos sobre las largas horas de trabajo, las risas acompañadas de desahogos tras los turnos desgastantes. Pero había algo más en su voz, una especie de urgencia. Sí, lo he pensado, pero ahora la situación ha cambiado un poco, respondió, dejando escapar un suspiro. La idea de la beca de Javier seguía ahí, en el aire. Escucha, Rosa, he estado hablando con mis amigos de la industria. Hay un programa de formación que se abrirá pronto, una oportunidad para personas como tú. No es solo limpieza, hay espacio para aprender habilidades que te permitirían avanzar en tu carrera. Podrías conseguir un trabajo mejor, abrirte nuevas puertas, insistió él, calor en el pecho, una chispa de ambición que nunca había tenido tiempo de explorar. Ella, la madre que hasta ahora había puesto la vida de Sofía en primer plano, se preguntaba, ¿y si ahora era su turno? La resistencia interna contra la idea del sacrificio personal chisporroteaba dentro de ella, burbujeando como un deseo oculto. Pero ¿y Sofía? Necesita que esté presente, que la apoye en este momento, replicó Rosa, oscureciendo sus esperanzas con el temor de ser una madre ausente. Sé que quieres lo mejor para ella. Tal vez lo mejor para ambas sea que tomes esa oportunidad. Apoyarla es también mostrarle que la vida se trata de desafíos, y que tú eres capaz de superarlos, ofreció don Manuel. Su voz se intensificaba, convirtiéndose en un bálsamo que aliviaba su ansiedad. Cerró los ojos, interrumpida por visiones de un futuro trabajado con esfuerzo. Ver a Sofía en la universidad, su rostro iluminado por el éxito. Pero ¿a qué coste? La imagen de la mesa de la cocina, llena de discusiones, se superponía a esas esperanzas. Sacar una beca para su hija era un acto de amor. Pero sería igualmente un acto de egoísmo para ella misma. Mientras conversaban, la perspectiva sobre su propio crecimiento comenzó a tomar forma. Tal vez aceptar la opción de Javier no solo significaba dependencia, sino el inicio de una transformación que ambas ansiaban. Zambulléndose en esa idea, la perspectiva de cambiar su destino se convertía en un fuego alimentado por las palabras de don Manuel. De repente, Sofía irrumpió. ¿De qué están hablando? Su curiosidad estallaba. Rosa, dudosa, buscó el equilibrio entre el deseo y el miedo, entre contarle a su hija y preservar la oportunidad. En algún rincón de su mente, sabía que esa conversación sería crucial. Tal vez hablemos de esto más tarde, cariño. Pero tienes que saber que están surgiendo oportunidades. Para ambas. Dijo, con un tono de voz que revelaba la mezcla de inseguridad y determinación. La vida que soñaba para Sofía comenzaba a reflejarse en sus propias esperanzas. Un camino que podría entrelazarlas en un futuro. Luego de colgar, se quedó inmóvil, meditando la posible decisión. El proceso de aceptarla no solo requeriría valentía, sino un compromiso renovado de transformar el sacrificio que había hecho por años en un acto que llevara a ambas hacia nuevos horizontes. Pensamientos y emociones batallaban en su mente. Mientras ella se debatía entre la idea de rendirse y la chance de empoderarse, un mensaje de texto llegó a su teléfono. El nombre en la pantalla hizo que su corazón se detuviera un instante. Era Javier. La propuesta de la beca estaba más cerca. Sería su oportunidad para demostrar que el sacrificio podía convertirse en fortaleza. La pregunta quedó en el aire, cargada de una tensión electrizante, esperando la respuesta. Rosa miró la pantalla del teléfono. El mensaje parpadeando, como una puerta entreabierta hacia un futuro incierto. Javier había sido una figura lejana en su vida, un nombre en una solicitud y una conversación presencial que parecía un eco de otros días. Sin embargo, en ese momento, representaba la posibilidad de un giro radical. La incertidumbre le nublaba la mente, pero la determinación de cambiar su destino empezaba a ganar terreno. Con una mezcla de incertidumbre y anhelo, decidió responder. A medida que sus dedos bailaban sobre la pantalla, pensó en lo que significaría aceptar esta oportunidad. Algo más que una beca. Se trataba de un camino hacia la autocapacitación, un pasaporte hacia una vida que no solo existía en sus sueños, sino que esperaba ser vivida. El mensaje salió. Hola Javier, estoy interesada en la beca y me gustaría saber más sobre el programa.
No pasó mucho antes de que una respuesta llegara. La rapidez de sus palabras reveló una cercanía que antes no había sentido. Genial, comenzaremos a tener sesiones de orientación la próxima semana. Creo que te va a gustar. Al soltar el teléfono, subió la mirada hacia Sofía, quien había vuelto a centrarse en su tarea escolar. Rosa sintió un impulso de comunicarle su decisión, pero el temor al juicio de su hija la detuvo. Temía que Sofía pudiera verlo como un abandono. En lugar de arrojarle la noticia, decidió observarla, buscando el reflejo de sus propios sueños en la joven que se esforzaba por forjar su futuro. Los días pasaron, llenos de preparativos y la sensación de un cambio inminente en el aire. Rosa se inscribió en sesiones de formación sobre atención al cliente y gestión de recursos humanos. La idea le resultaba aterradora, pero al mismo tiempo, cada charla la llenaba de información y habilidades que le parecían por primera vez al alcance de su mano. En cada lección, la realidad de un mejor futuro comenzaba a tomar forma. Caminaba de regreso a casa después de sus clases, y el camino le parecía diferente. La calle que antes había recorrido con la cabeza agachada, ahora la miraba desde una nueva perspectiva. Se sentía más fuerte, más capaz. Cada deseo de mejora personal se transformó en pasos concretos. No solo por ella, sino por Sofía. Quería ser un ejemplo, una prueba viviente de que los sacrificios podían ser una fuente de fortaleza. Una tarde decidió que era el momento de hablar con su hija. A medida que se sentaban a la mesa, el ambiente era denso. Un cúmulo de palabras no pronunciadas llenaba el espacio. Sofía, quiero hablar contigo sobre algo importante, comenzó Rosa, sintiendo que sería la conversación que marcaría la diferencia en ambas. Su hija levantó la vista, expectante, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Estoy tomando un curso, una oportunidad que me ayudará a mejorar en mi trabajo. Me gustaría saber cómo te sientes al respecto, confesó Rosa, midiendo cada palabra en busca de la reacción de Sofía. La expresión de la joven pasó de la sorpresa a la admiración. ¿De verdad? Eso es genial, mamá, respondió Sofía, sus ojos brillando con un alivio que Rosa no había anticipado. Siempre quise que hicieras algo así. Nos ayudará a las dos. Esa afirmación despertó en Rosa una mezcla de orgullo y miedo. ¿Sería realmente suficiente? La aceptación de su hija fue un empujón, un aliento en medio de sus dudas, pero a medida que avanzaban en las conversaciones, cada vez más la idea de lo que implicaba la beca se adueñaba de sus pensamientos. Lo que comenzó como un camino hacia la mejora personal se transformó, en su mente, en un pilar crucial en su futuro. Sin embargo, a medida que se adentraba en este nuevo mundo, comenzaba a percibir un sentimiento perturbador de inadecuación. Las clases estaban llenas de gente joven, con sus aspiraciones brillando intensamente. Entre ellos, Rosa se sentía como la única que jugaba un partido que parecía acelerado y distante. En la penumbra de esos momentos, la marea de inseguridades la invadía, empujándola a cuestionar si realmente podía mantenerse a la par. La verdad de su lucha interna era un monstruo que a veces aparecía justo al final del día, recordándole los sacrificios que había hecho. La decisión de priorizar su propio futuro, aunque se sentía volátil, estaba marcada por la necesidad de demostrar a Sofía que su vida era también valiosa. Mientras se sumía en estos pensamientos, un mensaje de don Manuel apareció en su teléfono. Rosa, me enteré de que Javier está buscando a los candidatos para una posición de liderazgo en su empresa. Quizás deberías considerar aplicarlo. Sería un gran paso adelante. En ese instante, un nuevo dilema se formó en la mente de Rosa. Podría arriesgarse a soñar más grande aún. La tensión era palpable, la presión de elegir, de redefinir su propia historia. ¿Sería capaz de ser lo que se esperaba de ella? La pregunta flotaba en la atmósfera como una promesa velada, y con cada día que pasaba, la respuesta parecía más cercana, aunque más aterradora que nunca. La semana siguiente, Rosa se encontró rodeada de un ambiente vibrante y lleno de energía en las sesiones de orientación. La diversidad de sus compañeros, algunos incluso mayores que ella, le ofrecía un resquicio de consuelo en medio de su inseguridad. Sentada al fondo del salón, observaba cómo otros hacían preguntas incisivas, compartían sus experiencias y se proyectaban con una claridad que ella aún no poseía. La voz de Javier resonó en el aula, llena de entusiasmo al explicar el programa.
Este es un espacio para aprender, crecer, y sobre todo para descubrir quiénes queremos ser, dijo, y cada palabra le tocaba a Rosa de una manera profunda. Sin embargo, la lucha entre su deseo de sobresalir y el peso de sus propias limitaciones se intensificaba. La idea de aspirar a más crecía en su mente. La posición de liderazgo que don Manuel mencionó empezaba a tomar forma como un objetivo tangible. A medida que las semanas avanzaban, Rosa se dedicaba a absorber cada fragmento de conocimiento, ya fuera sobre la atención al cliente o sobre cómo manejar conflictos en el trabajo. Tomaba notas fervientemente, pero a la noche, cuando el silencio envolvía su hogar y la luz de su habitación apenas iluminaba el espacio, los pensamientos pesados regresaban. ¿Era posible que lo que aprendía la llevara realmente a conseguir el puesto que anhelaba? Una tarde, mientras revisaba un libro sobre liderazgo, se dio cuenta de que inconscientemente había comenzado a practicar lo que predicaban las páginas. Empezó a establecer pequeños objetivos diarios y a evaluar sus logros al final del día. Cada tarea completada, por pequeña que fuera, se catalogaba como un éxito, y eso, sorprendentemente, le daba fuerzas. Pronto se vio practicando lo aprendido en el trabajo. Comenzó a tomar la iniciativa para aportar ideas para mejorar los procesos. Sus compañeros la miraban con curiosidad al atreverse a sugerir cambios. Poco a poco, empezó a sentirse más segura, viendo la evolución de su papel. Sin embargo, la presión de la candidatura seguía latente. Se preguntaba si realmente estaba lista para someterse a una evaluación que podría redefinir su futuro. Luego, un nuevo mensaje de don Manuel desató un torrente de autoconfianza. Rosa, he hablado con Javier. La selección de candidatos será pronto. Tienes el potencial para destacar. Creo en ti. Sus palabras, sinceras y directas, le hicieron recordar la conversación que sostuvo con su hija. Allí, en la cocina, cuando Sofía le había expresado su deseo de verla brillar, todo cobraba sentido. No solo se trataba de obtener una posición, sino de hacer lo posible para que su hija viera que los sueños sí podían realizarse. Sin embargo, la noche antes de la presentación final, las dudas la invadieron nuevamente. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Qué diría Sofía? Se miró en el espejo y por primera vez se enfrentó a sus inseguridades con un llamado a la acción. No puedo renunciar a lo que he comenzado, se dijo. El día de la presentación, mientras sus compañeros se preparaban y el nerviosismo impregnaba el aire, Rosa sintió una mezcla de valentía e incertidumbre. Antes de que le tocara el turno, recitó mentalmente todo lo que había aprendido, no solo sobre la gestión eficaz, sino sobre la resiliencia. Fue su momento de brillar, y ella sabía que debía aprovecharlo. Con su presentación, buscó conectar su experiencia de vida con lo que había aprendido. Relató sus desafíos, sus aprendizajes y sobre todo sus aspiraciones. Sabía que estaba abriendo una puerta que podía cambiar no solo su vida, sino también la de Sofía. Cuando terminó, el silencio en la sala reveló la atención que había capturado. A la salida, Javier la abordó. Rosa, me gusta cómo conectaste tus historias personales con el liderazgo. Tienes una voz poderosa. La mezcla de alivio y emoción la inundó. No solo había enfrentado sus inseguridades, sino que había comenzado a erigir su propia narrativa. Pero al mismo tiempo, una nueva duda surgió. ¿Sería suficiente para obtener el puesto de liderazgo? El resultado de su esfuerzo se acercaba, y con él venía la oportunidad de confrontar no solo sus miedos, sino también la realidad inmediata que podría transformarse en un gran desafío. ¿Estaba realmente lista para dar ese paso decisivo y abrazar lo que el futuro le deparaba? La respuesta pendía entre la esperanza y el temor, dejando la puerta abierta para el próximo capítulo de su vida. Rosa no pudo dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de su presentación resonaba en su mente. Las palabras de Javier retumbaban. Tienes una voz poderosa. Pero esa misma voz también susurraba la pregunta que nunca quería escuchar. ¿Es eso suficiente? Salió del trabajo la mañana siguiente con la esperanza de que pronto recibiría noticias. En cada paso sentía la inquietud latente, como si una sombra le siguiera. Días después, mientras organizaba los menús de limpieza de la semana, su teléfono vibró. Un mensaje de don Manuel apretó su corazón. ¡Felicidades! Has sido seleccionada. Las lágrimas corrieron por su rostro. No podía creer que finalmente había llegado a la meta que había anhelado.
Pero en lugar de alegría pura, una nueva ola de inquietudes la inundó. Ser la nueva líder significaba más responsabilidades y la presión de cumplir con las expectativas. Con su nuevo rol comenzaron las reuniones. Cada encuentro era un campo de batalla emocional. Allí estaban sus compañeros, con más experiencia y más confianza. Ella se sintió como un pez fuera del agua. A medida que se dirigía a su primer encuentro, la voz de su autoexigencia resonaba en su mente. «Serás capaz de liderar». La sala de reuniones era amplia y fría, y cada cara se volvió un mural de juicio. Al tratar de iniciar una conversación sobre las sugerencias que había recopilado de su equipo, su voz tambaleó. Se preguntó si realmente tenía valor en ese espacio. El silencio que siguió a su revuelo inicial fue definitivamente ensordecedor, pero en ese instante crítico recordó a Sofía, su pequeña, y cómo había querido que su madre rompiera las cadenas del conformismo. Con determinación renovada, Rosa se plantó. «Quiero escuchar a cada uno de ustedes. Creo que sus ideas son cruciales para mejorar nuestro ambiente laboral», declaró. Esa simple afirmación cambió el curso de la reunión. Para su sorpresa, sus compañeros comenzaron a abrirse y a compartir sugerencias. Por primera vez, sintió que cada voz se sumaba, que su liderazgo comenzaba a florecer. Sin embargo, el hecho de haber ganado un puesto no le había otorgado automáticamente la seguridad. En los días siguientes, Rosa se encontró lidiando con un antagonista silencioso, el síndrome del impostor. Estaba constantemente atormentada por la idea de que, a cualquier momento, podrían descubrir que había sido un error haberla elegido. Esa sensación la llevó a investigar sobre la gestión del miedo y la inseguridad, y encontró un artículo que hablaba sobre la vulnerabilidad como una fuerza, no como una debilidad. Decidió ponerlo en práctica. En su próxima reunión, abriría sus propios temores al grupo. Lo que era un punto de vulnerabilidad se convirtió en una conexión auténtica con sus compañeros. También tengo miedo de no estar a la altura, pero estoy aquí para aprender de ustedes y juntos encontrar la mejor manera de avanzar, compartió. Esa honestidad generó un ambiente de confianza. Los miembros de su equipo comenzaron a abrirse más sobre sus propias inseguridades, lo que fomentó un apoyo mutuo sorprendente. Rosa dio un paso más hacia la creación de una cultura de trabajo en equipo, y lentamente, la dinámica entre ellos comenzó a cambiar. La valentía para ser transparente comenzó a fortalecer sus relaciones laborales, pero también desató un nuevo reto. ¿Cómo reconciliar su carácter vulnerable con la necesidad de tomar decisiones difíciles? Días después, enfrentaría su mayor desafío, un despido inminente que afectaría a un compañero cercano, un dilema que pondría a prueba sus valores fundamentales como líder y como persona. A medida que se preparaba para las consecuencias de esa difícil decisión, el peso de la responsabilidad y la incertidumbre posible sobre su liderazgo se hicieron abrumadores. Se preguntó, con angustia, si actuar con compasión y la necesidad de proteger al grupo podrían coexistir. Después de todo, estaba en este nuevo papel no solo para brillar, sino también para construir un equipo que se apoyara mutuamente sin sacrificar la integridad. La batalla interna que enfrenta será intensa, y sentir que tenía que tomar la decisión correcta no era fácil. Pero ante su desesperante incertidumbre, se sintió a sí misma más fuerte que nunca. Rosa estaba a punto de aprender que la verdadera esencia del liderazgo no solo se trataba de dirigir, sino de permitir que su voz, la vulnerabilidad y la fortaleza se entrelazaran en una narrativa que podría cambiar las vidas de todos los que tocaba. Pronto, un nuevo mensaje de don Manuel llegó, anunciando una reunión urgente sobre el estado de la empresa. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Estaba preparada para lo que este reto le deparaba? ¿Podría sostener la valentía que había emergido en ella, incluso cuando se tratara de actuar frente a conflictos verdaderamente desgarradores? Estaba más cerca de enfrentarse a la verdad sobre su liderazgo. Y todo ese viaje la estaba llevando hacia un clímax que definiría no solo su carrera, sino su vida misma. La tensión en la sala era palpable cuando Rosa entró. Don Manuel ya estaba allí, con una expresión grave en su rostro. Rosa sintió cómo su corazón se aceleraba, preguntándose si su liderazgo sería puesto a prueba de una manera que jamás había imaginado. No había espacio para dudas. Si ella quería llevar a su equipo al éxito, debía estar preparada para enfrentar lo que estaba por venir. Los murmullos cesaron cuando don Manuel comenzó a hablar. Mencionó una reestructuración inminente que afectaría a varios departamentos, incluido suyo.
Su estómago se encogió ante la posibilidad de malas noticias. Oír la palabra despidos la hizo sentir que la sala se oscurecía. La descripción del mantenimiento de costos, del recorte de personal y de la necesidad de preservar la viabilidad de la empresa, todo lo que habían trabajado se sentía en peligro. La realidad de que un compañero cercano podría perder su empleo era un peso insoportable. Sin embargo, Rosa sabía que había llegado el momento de actuar. Empoderar a su equipo significaba transitar por aguas turbulentas. A medida que la reunión avanzaba, hizo un esfuerzo consciente por absorber lo que don Manuel decía, pero su mente se encontraba en otro lugar, atrapada entre su deseo de ser una líder compasiva y la necesidad de tomar decisiones difíciles. Recordó las palabras que había compartido con el equipo. «Estoy aquí para aprender de ustedes». Esa frase ahora resonaba con más fuerza. Detectó miradas preocupadas en sus compañeros, quienes sentían la misma carga que ella. Tras un momento de deliberación, levantó la mano. «Don Manuel, si el futuro de nuestro departamento está en riesgo y la reestructuración es inevitable, necesitamos entender cómo podemos ayudar en este proceso, en lugar de solo esperar resultados». La respuesta era ahora incierta, pero sentía obligada a dar la voz de aliento. Don Manuel la miró con aprobación. «Tienes razón, Rosa. La comunicación es clave, y no me di cuenta de que esto les afectaba tan directamente». La sorpresa en sus compañeros fue notoria. Aquel gesto de liderazgo resonó en el aire. Por primera vez, sentía que sus músculos como líder se fortalecían. Después de la reunión, sus compañeros se acercaron a ella, mostrando gratitud por haber expresado sus inquietudes. Era un pequeño paso, pero el cambio se estaba dando. Su sensación de impotencia comenzaba a transformarse en una comprensión del impacto que podía tener en sus vidas laborales. Rosa dedicó horas a investigar sobre liderazgo en tiempos de crisis. Aprendió sobre la importancia de escuchar e involucrar a su equipo en decisiones que podrían cambiar sus vidas. En cada charla, discutía sobre cómo cada miembro podía contribuir en una crisis y cómo podrían apoyarse mutuamente. La vulnerabilidad a la que había sido tan reacia se convirtió en su mayor fortaleza. Sin embargo, la sombra del despido inminente seguía acechando. Había un rostro que nunca se apartaba de su mente: Javier, su colega de años. Había compartido risas y desafíos, y la idea de tener que prescindir de él era un escollón emocional que la mantenía inquieta. Rosa sabía que la empatía no era suficiente si debía, eventualmente, tomar esa decisión. En su fuero interno, comenzó a prepararse. ¿Podría ella priorizar el bienestar del equipo sobre sus sentimientos personales? Entonces, una llamada inesperada cambió la dirección del día. Era Javier. «Rosa, ¿puedes venir a mi oficina?» Al oír su voz, un nudo se formó en su garganta. El momento de la verdad estaba por llegar. ¿Qué se atrevería a decirle? Las emociones se arremolinaron en su interior. Sabía que ese encuentro podría definir el rumbo de ambos. Mientras se dirigía a su oficina, sintió que la decisión que había estado evitando se hacía cada vez más clara. Rosa se dio cuenta de que este viaje no era solo para encontrar su voz como líder, sino también para confrontar las repercusiones de sus decisiones. Una voz interior la empujaba. «Este es tu momento, Rosa». Estaba lista para aceptar la realidad de su papel como líder. Las próximas decisiones definirían no solo su legado, sino también la lección más importante que aprendería sobre el liderazgo. El clímax de su viaje estaba cerca, y el instante de la revelación se aproximaba rápidamente. Rosa se detuvo frente a la puerta de la oficina de Javier, sintiendo cómo la adrenalina bombeaba en su interior. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos como un tambor, marcando el compás de una danza incierta, entre el deber y la amistad. No solo se trataba de su papel como líder, sino de una conexión emocional que habría de evaluar en un contexto que no podía ignorar. Había un peso que pendía entre ellos, el de decisiones que podían marcar un antes y un después en sus vidas profesionales. «Rosa, gracias por venir», dijo Javier, levantando la mirada de sus papeles. Su expresión era un reflejo de curiosidad mezclada con ansiedad, y Rosa sintió que las palabras atascadas en su garganta, tras el saludo inicial, dificultaban aún más el proceso de comunicación entre ellos. Era necesario que comenzara la conversación, pero el miedo al qué dirá se instalaba como un bloque en su pecho. «Javier, he estado pensando en lo que significa esta reestructuración para todos nosotros. Quiero saber tu opinión. ¿Cómo te sientes al respecto?», logró articular Rosa, sintiendo que su voz resonaba más firme de lo que había anticipado. Él se recostó en su silla,
contemplando su respuesta. Lo sé, Rosa, y me preocupa. No sé cómo afectará esto emocionalmente a nuestro equipo, cómo se verá nuestro futuro. Pero lo que más me inquieta es, estás preparándote para tomar decisiones difíciles. ¿Vas a poder gestionar todo esto sin perder tu esencia? Sus palabras fueron como un espejo que le devolvía una imagen desconocida. La idea de perder su esencia era aterradora, e intuyó que su enfoque en el liderazgo podía a pocos consolar en una cama de angustias. Eran momentos de decisiones que tambaleaban su moral, hasta dónde estaba dispuesta a llegar por el bien del equipo. Lo estoy intentando, Javier, respondió Rosa, con sinceridad. Quiero ser un apoyo para todos, pero temo que mi decisión podría impactarlos de una forma negativa. Quiero pensar en lo que sería mejor para todos, y para eso necesito ser honesta. ¿Me dirías qué piensas que deberíamos hacer como equipo para afrontar esto? Javier respiró hondo, aquietando sus pensamientos. Creo que debemos hablar, reunirse y ser transparentes sobre las posibilidades. Si enfrentamos esto juntos, aunque sea difícil, podremos encontrar soluciones para apoyarnos mutuamente. En el fondo, Rosa admiraba su vulnerabilidad y su disposición a colaborar. Estaba empezando a descubrir los beneficios de la colaboración genuina y cómo la honestidad se convierte en un pilar para establecer un liderazgo efectivo. Javier le estaba mostrando un camino, y en ese instante ella comprendió que la fortaleza de su liderazgo no radicaba solo en tomar decisiones asertivas, sino en saber gestionar la incertidumbre de manera colectiva. En ese sentido, una chispa de determinación comenzó a arder en su interior. Tal vez había estado mirando el problema desde un ángulo equivocado. La reestructuración no podría ser enfrentada en soledad. Cada mirada y cada voz de su equipo eran valiosas, y convenirles un espacio para la conversación podría abrir puertas a soluciones que no había considerado. «Vamos a programar una reunión del equipo, y tú liderarás la charla», propuso Rosa de repente, con energía renovada. «Quiero que todos se sientan incluidos en esta decisión. Es esencial darles la oportunidad de expresar su sentir y opiniones». A medida que Javier sonreía, se dio cuenta de que su propio crecimiento como líder había comenzado a tomar forma. Al abrazar los desafíos, estaba forjando su carácter y aprendiendo qué significaba verdaderamente estar al frente de un grupo. La entrega de su amistad y la disposición de enfrentar lo difícil juntos se convirtieron en la brújula que estaba comenzando a guiar sus pasos en este complejo camino. Mientras caminaba de regreso a su oficina, una sensación de éxito diferente la envolvía. Rosa había dado un paso adelante, pero aún quedaba un camino por recorrer. La incertidumbre persistía, y cada compartir de sentimientos abriría nuevas interrogantes. ¿Estaría realmente preparada para afrontar la cruda realidad de que unas decisiones difíciles podrían romper el equilibrio de su equipo? La respuesta a esa pregunta comenzaría a revelarse en la reunión programada. Rosa se sintió atrayendo nuevas preguntas en su mente. ¿Sus compañeros estarían dispuestos a compartir su verdad? ¿Podría hallar una solución que no solo aliviara sus cargas, sino que también fortaleciera sus lazos? Caminaba hacia un proceso que podría definir no solo su liderazgo, sino también su legado personal. Esta vez, el enfrentamiento y la vulnerabilidad estaban a la espera de su voz, y la puerta de la oficina ocultaba un sinfín de revelaciones aún por manifestarse. Rosa observaba la sala de reuniones. Cada uno de los rostros de sus compañeros proyectaba un aire de inquietud. La luz artificial reflejaba las preocupaciones de su equipo. Una mezcla de miedo y esperanza colgaba en el aire como una niebla densa. Se había convocado para esta reunión a las 10 de la mañana, pero el reloj avanzaba a su ritmo implacable, y ella sentía que cada segundo le acercaba más a una instancia de revelación que podría cambiar la dinámica del grupo. ¿Realmente estoy preparada para esto?, se cuestionaba, mientras intentaba calmar los ecos de duda en su mente. Sabía que sus respuestas, sus reacciones, marcarían el tono de la conversación. Era un gran paso, no solo dejar que los demás hablasen, sino atreverse a escuchar. El primer miembro del equipo, Susana, con voz temblorosa, expuso su miedo a perder su puesto. Rosa sintió que ese miedo era un eco de sus propias inquietudes. Consciente de que no podría cambiar la realidad, decidió enfrentarse a la situación. Entiendo tu preocupación, Susana, y créeme, también me asusta, pero creo que es hora de que compartamos nuestras inquietudes de manera abierta, dijo, sintiendo que sus palabras podían no ser suficientes. Al menos, había tomado la iniciativa de dar voz a esos sentimientos. Los rostros comenzaron a abrirse, como flores que se asoman al amanecer, tanto con el miedo como con la esperanza de encontrar respuestas. Rosa se sintió impulsada a seguir,
a llevar la conversación hacia un lugar donde todos podían compartir sus pensamientos y sentimientos sin temor al juicio. Sin embargo, cada comentario también aumentaba la presión sobre sus hombros. Su papel como líder se estaba manifestando de maneras que nunca había anticipado. «No sé cómo enfrentar una reestructuración sin que afecte a mi familia», dijo Miguel, un hombre de familia, con lágrimas apenas contenidas en sus ojos. Su vulnerabilidad resonó profundamente en Rosa, provocándole un torbellino de emociones. Se encontraba en la piel del otro, pese a que había estado sumergida en su propio mundo de inseguridades. La empatía que cobraba vida en una situación tensa como aquella reafirmaba su convicción de que el liderazgo verdadero iba más allá de las decisiones estratégicas. Era la capacidad de sostener el peso del dolor ajeno como si fuera propio. Trabajar en equipo en un entorno de confianza podría darles la fuerza necesaria para afrontar la anterior realidad. Estamos juntos en esto, Miguel. Lo que experimentes tú, lo experimentamos todos. Nuestra fortaleza reside en apoyarnos unos a otros, en ser un equipo, decidió Rosa. Las palabras fluyeron de su boca como una promesa. Fue aquel momento en que se dio cuenta de cómo estaba realmente cambiando, cómo estaba convirtiéndose en la líder que necesitaba ser. Finalmente, la reunión concluyó con un sentido renovado de unidad. Rosa volvió a su oficina, pero las inquietudes aún danzaban en su cabeza. Si bien sus compañeros habían empezado a abrirse, sabía que muchas más conversaciones se necesitaban, gestos que definieran realmente el camino hacia adelante. Se preguntaba si era capaz de sostenerse emocionalmente ante la carga de ser la voz que orquestara aquellos cambios necesarios. Fuera de la sala de reuniones, la dinámica del grupo comenzaba a cambiar, pero eso no significaba que todo se volviera fácil. Había decisiones aún más difíciles en el horizonte, que podrían desafiar no solo su liderazgo, sino su propia esencia. La mente de Rosa giraba en torno a lo que vendría. Estaba a punto de descubrir si su crecimiento personal estaba a la altura de las circunstancias, o si la presión de ser un apoyo genuino podía desdibujar la línea de su autenticidad. El desafío de mantener su esencia mientras se convertía en el refugio de su equipo pronto estaría frente a ella. Mientras tanto, una llamada inesperada interrumpió su reflexión, dejándola con un presentimiento inquietante. El resultado de la reestructuración será revelado el lunes. ¿Sería un golpe devastador o causaría una transformación necesaria? Rosa se levantó temprano el lunes, el eco de la conversación del viernes aún pululando en su mente. Mientras preparaba su desayuno, los mensajes de su equipo resonaban en su cabeza. Las palabras compartidas, los temores expuestos, la promesa de unidad. Sin embargo, a medida que la mañana avanzaba, esa unidad parecía desvanecerse, reemplazada por un creciente nudo en su estómago. Cada paso hacia la oficina se sentía como un viaje eterno. Las calles, generalmente familiares y tranquilizadoras, se convirtieron en un laberinto de ansiedad. La incertidumbre sobre el resultado de la reestructuración no era solo un desafío organizacional, era un destino que podría definir la vida profesional y personal de cada uno de sus compañeros. Esa carga pesaba especialmente sobre Rosa, quien temía que sus decisiones impactaran más allá de la oficina, afectando a aquellos que habían comenzado a abrirse. Al llegar, encontró a su equipo ya reunido en la sala, una atmósfera densa, cargada de expectativas y temores. Rosa tomó una respiración profunda. Debía ser el ancla en medio de la tormenta. Esa era la esencia del liderazgo, y aunque se sentía vulnerable, decidió que no podía retroceder. Había aprendido a confrontar sus inseguridades, y esta era otra oportunidad para demostrar su crecimiento. «Buenos días a todos», comenzó, sintiendo su voz resonar en la sala. «Hoy es un día difícil, pero estoy aquí para que enfrentemos estos juntos». Las miradas atentas de sus compañeras la motivaron a seguir adelante, pero había en ellas un reflejo de su propio temor. Notó una ligera inclinación de cabeza entre algunos, como si supieran que la conversación podría dar un giro inquietante. Rosa tomó asiento delante del grupo, consciente de la gravedad del momento. Hoy se hará el anuncio sobre la reestructuración. Lo hemos discutido y compartido nuestros miedos, pero también hemos creado un lazo que podría ayudarnos a afrontar cualquier noticia, buena o mala. Con esas palabras, buscó cimentar la seguridad que había comenzado a florecer en ella misma y en su equipo. La presentación del director general fue rápida y directa, marcando el destino del grupo con decisiones que no parecían alinearse con el esfuerzo colectivo que Rosa había procurado fomentar.
La mayoría de los miembros eran reubicados, otros, lamentablemente, perderían su trabajo. Un frío recorrió el cuerpo de Rosa mientras escuchaba cada sentencia, reflejando en su rostro el dolor ajeno. La sensación de impotencia la invadió. ¿Qué significaría esto para su rol como líder? Después de la presentación, se desató la confusión. Las paredes de la oficina vibraban con murmullos de asombro, resentimiento y tristeza. Fue entonces que recordó una de las enseñanzas que había internalizado a lo largo de estos meses. El liderazgo no solo se trata de gestionar tareas, se trata de ser la voz de los que no pueden hablar en momentos de crisis. Sé que este es un momento devastador, pero cada uno de ustedes cuenta con habilidades valiosas y un potencial enorme que trasciende este espacio, intentó tranquilizar. Las miradas perdidas empezaron a volver gradualmente a ella, casi como si buscaban un sentido de dirección. En medio del desasosiego, Rosa se dio cuenta de que había un camino hacia la transformación. Era hora de proponer una reunión individual con cada miembro, de explorar sus talentos y plantear cómo podían volcar sus habilidades hacia nuevas oportunidades. Este giro podría no solo ser un cambio en sus carreras, sino también un viaje hacia el autodescubrimiento. La idea de una serie de sesiones de coaching personal comenzó a tomar forma en su mente. La respuesta emocional que brotaba de su equipo comenzaba a ser un refugio para ella también. Mientras discutía ideas y posibilidades, sus miedos empezaron a disiparse. El desafío ahora era claro. Debía ser la mediadora entre la adversidad y la superación. Había llegado el momento de enfrentar su propia inseguridad. El abismo entre la emoción y la acción era el desafío que definiría su liderazgo. El día terminó, pero su mente seguía alerta, reflexionando sobre el impacto inminente de sus decisiones. Esa noche, cual se sentaba a preparar su estrategia, pensó en cómo podría convertir el proceso de reestructuración en una oportunidad de crecimiento personal para cada miembro de su equipo. Sin embargo, una notificación en su móvil la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje inesperado de su antiguo mentor, sugiriendo una reunión en su oficina para discutir una nueva alianza empresarial que podría cambiar el rumbo de su carrera. Mientras el corazón le latía con fuerza, una pregunta giraba incesante en su mente. ¿Aprovecharía esta oportunidad para redefinir su camino? ¿O se perdería en el abismo del miedo nuevamente? Rosa se despertó con una energía renovada una semana después de haber experimentado la reestructuración de la empresa. Ya no tenía miedo al desafío, sino una firme determinación de convertirlo en una oportunidad no solo para su equipo, sino también para ella misma. La llamada de su mentor, don Manuel, sobre la nueva alianza empresarial había encendido una chispa que se había mantenido latente durante años. Era el momento de avanzar. Al llegar a la oficina, se tomó un instante para respirar hondo. La sensación de transformación era palpable en el aire. Sus compañeros, aunque aún con algo de angustia tras las recientes decisiones, parecían más receptivos y abiertos a explorar nuevas oportunidades. Rosa pensó en la importancia de ser la líder que había comenzado a ser, una que no solo organiza y dirige, sino que también inspira y motiva. Hoy es un nuevo día para nosotros, comenzó frente a su equipo en una reunión matutina, consciente de que sus palabras podían encender la llama de la esperanza. He estado hablando con don Manuel sobre nuestra experiencia reciente y sobre cómo podemos aprovechar este momento para crecer. Quiero ser una guía en este camino y estoy aquí para que hagamos esto juntos. A medida que compartía sus ideas sobre la nueva alianza, el ambiente cambió. La energía fluyó como un torrente de entusiasmo en la sala. Se trataba de un programa de capacitación en colaboración con una prestigiosa universidad que ofrecería a su equipo la posibilidad de aprender nuevas habilidades y ser parte de proyectos innovadores. Era su oportunidad de transformar el dolor de la reestructuración en un trampolín hacia la mejora. Quiero que todos participen. Esta no es solo una oferta para unos pocos. Cada uno de ustedes tiene el potencial para destacar y contribuir de manera significativa. Necesitamos formar un grupo de trabajo que lleve este proyecto adelante y explore lo que podemos lograr juntos, explicó Rosa, sintiendo el eco de su voz en las murallas del miedo y la duda. Las manos comenzaron a levantarse en la sala.
caras iluminadas de curiosidad y emoción. Rosa iluminó la sala con un orgullo que no había sentido antes. Por primera vez, se dio cuenta de que no solo estaba liderando, estaba empoderando a su equipo a crear un nuevo futuro. El crecimiento personal que había experimentado la había preparado para este momento, y sabía que estaba en camino de completar el recorrido. En las semanas siguientes, el equipo se sumergió en la capacitación. Rosa no solo actuó como líder, sino también como aprendiz. Cada taller, cada actividad de grupo, cada discusión se volvió un espacio de crecimiento y colaboración. Comenzaba a ser evidente que la cultura de la oficina se transformaba. La vulnerabilidad que antes había sentido se había transformado en confianza, y el miedo se disolvió entre risas compartidas y logros colectivos. Ahora, Rosa no solo era una limpiadora que había escalado en la jerarquía de su trabajo, se había convertido en una figura inspiradora, un ejemplo vivo de que la superación es posible. Cuando recibió la invitación para hablar en una conferencia sobre liderazgo, no lo dudó. Es nuestro momento de brillar, se dijo, mientras la idea de compartir su historia se convertía en una posibilidad emocionante. El día de la conferencia llegó. Rosa frente al micrófono, sintiendo la energía de la multitud. Al compartir su experiencia sobre cómo había enfrentado sus miedos, las inseguridades iniciales y su transición al liderazgo, oyó murmullos de admiración. Al terminar, la ovación resonaba como un eco de su propia transformación. En esos instantes de reconocimiento, entendió que su lucha y su viaje no solo la estaban empoderando a ella, sino que inspiraban a otros a buscar sus propias transformaciones. Mientras regresaba a casa esa noche, mirando las luces de la ciudad que alguna vez parecían distantes, sintió con claridad que su vida había cambiado de manera definitiva. Ya no se sentía atrapada por su pasado, había aprendido a forjar un camino nuevo. En su corazón, la satisfacción de haber encontrado su voz resonaba. La madre limpiadora que deseaba un futuro mejor para su hija, había tomado las riendas de su vida y se enfrentaba al mundo con una resiliencia renovada. Y así, mientras miraba hacia el futuro, Rosa sabía que podía abrazar cualquier desafío que se presentara. Había conquistado el miedo y convertido el sacrificio en fortaleza. La historia de su vida se había transformado, y con ella, la vida de su hija Sofía. Con una sonrisa, entendió que el legado que dejaría sería uno de inspiración y crecimiento. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que ayuda a que más personas encuentren motivación en estos relatos. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final tan conmovedor. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta increíble conclusión. Hagan parte de esta comunidad de superación personal.